Alabado es el Señor, amados hermanos. Sean todos bienvenidos, ¿no? Les saludamos con gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Quiero invitarles a leer los versículos 18, 19 y 20. Bueno, partamos allí, vamos a leer un poquito más por lo hermoso que es el escrito apostólico en esta parte. Versículo 18, leo en el nombre del Señor Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, acompáñeme todavía en el 21, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Dejémoslo hasta allí ahora. El Señor nos dará oportunidad y tiempo para seguir avanzando, amados hermanos. Creo recordar que dijimos en alguna sesión anterior que el apóstol escribe la carta a los Corintios como una respuesta a la información que él recibe de situaciones que se daban en la iglesia de Corinto. Situaciones que no son para asustarse, que no son para afectarse en la fe, nunca debiera ser así, hermanos, sino situaciones que deben ser corregidas, deben ser ministerialmente tratadas de tal manera de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? La edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Qué es lo que dice el apóstol entonces respecto del punto? Dice, bueno, hermanos, no está bien esto de que haya divisiones, porque cuando se generan divisiones, actúan como niños, actúan carnalmente. Y si actúan como niños, entonces no estarán capacitados para entender las verdades profundas del reino de Dios. ¿Y cuál es la verdad más alta del reino de Dios? Es que Cristo el Señor no está dividido. Él es uno solo. Él es el Señor. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dirá Pablo a los colosenses, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es la iglesia del Señor, hermanos. La iglesia debe mostrar, debe manifestar que es eso, la plenitud, la llenura absoluta de aquel que todo lo llena en todo. Efesios, hermanos, en el capítulo número 4, va a decir en el versículo 10, Efesios 4, 10, dice, el que descendió, estamos hablando de Cristo claramente, el que descendió es el mismo que también subió por encima, el que subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Aleluya. El que descendió, Cristo el Señor, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Recuerdan que Filipenses dice en el capítulo 2 que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pues bien, aquí dice que Él subió por encima de todos los cielos. Pero dice es para llenarlo
todo, para llenarlo todo. Y cuando Pablo escribe entonces acerca de esta gloriosa revelación de que la iglesia es cuerpo de Cristo, entonces también lo plantea de esta manera y dice, no, que la iglesia de Cristo es la plenitud, está llena de aquel que todo lo llena en todos. Bendito es el Señor. Amén. Amén. Estamos hablando de cómo la iglesia debe estar llena de Cristo, el Santo Hijo de Dios, ¿no? Pues bien, dicho esto, aclarado esto, entregada la palabra respecto de que la iglesia no debe vivir en funciones de actuar como niños pequeños, separando estadios para un grupo, para otro, ¿no? Y provocando divisiones. No. El apóstol entonces entra en una cosa que la iglesia al parecer habría perdido de vista y por eso se distrae en cosas menores. Entonces, en el versículo 18 les va a decir por qué. Porque. En el verso 17 les va a decir, no me envió Cristo a bautizar, no me envió Cristo a bautizar. ¿Eso qué significa? ¿Que está mal que bautice? No, pues no está mal, no puede bautizar, no puede estar mal. Lo que el apóstol está tratando de decir es que la comisión del Señor tiene un sentido y un orden. Terminemos el versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, lo que está diciendo es que el Señor comisiona a predicar el evangelio de Dios. Evangelio de Dios, Romanos capítulo 1, que está centrado en Cristo. Evangelio de Dios, 1 Corintios 15, que tiene 3 verdades fundamentales sobre la cual toma sentido la palabra del evangelio. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra para que gobierne eternamente y para siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Pablo? No olvides, eso está diciendo. A mí el Señor no me envió a bautizar, me envió a predicar el evangelio. Lo mismo de Mateo capítulo 28, cuando le dice a los apóstoles que estaban presentes, a los 11 allí, y le dice, no, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La palabra allí es vayan y hagan discípulos, o sea, vayan y anuncien a Cristo como el Señor. Vayan y presenten la palabra del evangelio. Dentro del trabajo de la predicación del evangelio está incluida la acción de bautizar a los que vienen a Cristo, a los que creen en Cristo, a los que tienen nueva vida en Cristo. El bautismo es parte, no hay duda, es parte del quehacer, pero no es el centro. Eso es lo que hace notar el apóstol. El objetivo no es andar bautizando. ¿Que a los hermanos hay que bautizarlos? Sí, ¿cómo no? Pero si no lo puedo hacer yo, entonces delegaremos a otro hermano, a otros hermanos, a otros ministros del Señor. Delegaremos en aquellos que están mostrando madurez, aquellos que están creciendo en la gracia, aquellos que se levantan como colaboradores ministeriales para edificar la iglesia del Señor, y aquellos hermanos bajo comisión podrán claramente obedecer al mandamiento, a la comisión del Señor. Pablo dice, a mí no me envió el Señor a bautizar, me envió a predicar. Pues bien, en esa predicación termina el verso 17 diciendo para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no pueden centrar ni la predicación ni el accionar en otras cosas que no sea que la mirada y el alma, el entendimiento esté puesto en la cruz de Cristo. Lo que no puede perder fuerza, dice, es el sacrificio de la cruz. Por eso que sigue el 18, porque no pueden perder de vista esto. La palabra de la cruz, la palabra del sacrificio de Cristo, la palabra del sufrimiento, de la entrega de su cuerpo, el derramamiento de su sangre en la cruz,
La palabra de la cruz es claramente locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué locura la palabra de la cruz para los que se pierden? Porque el mundo vive en función del éxito personal. ¿A qué deportista sigue la población, las gentes, los miles, los millones? ¿A qué deportista sigue? ¿Al arquero que le pasaron varios goles? Estaba pensando en el fútbol, en la figura, ¿no? A aquel que, qué sé yo, que en vez de dar un golpe a la pelota y hacer un gol, lo tiró para afuera. O al otro que iba corriendo y se cayó en vez de ganarle al adversario. ¿A quién persigue? ¿A quién sigue la iglesia? El mundo, el sistema, la sociedad. ¿A quién sigue? ¿A quién vitorea? ¿A quién aclama? ¿Aclama al tenista que está último en el grupo? ¿O al que siempre está ni siquiera como top 10, sino de los primeros, segundo lugar y siempre peleando? Siempre. ¿A qué cantantes siguen? ¿A los que nunca se les ve, nunca están? ¿O a los que siempre aparecen y están allí, reúnen multitudes cuando no hay pandemia? ¿A qué político sigue la gente? ¿A uno que es tranquilo, calladito, que no habla de él? Que cuando le dicen si él es un hombre capaz, dice la verdad que no, yo soy un ciudadano más y estoy aquí, quisiera servir. Una actitud como esa no provoca atracción. No. Viene por la gracia del Espíritu Santo del Señor una palabra de el Señor. Mire por favor, si gusta acompañarme, si no, preste usted atención. Dice en Isaías 42, los primeros versículos: He aquí mi siervo, yo, dice él, le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por favor, mire las características, las cualidades del siervo del Señor. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, él no se va a andar anunciando, no va a andar haciéndose publicidad. Ese es el punto. No va a andar diciendo, aquí estoy yo, encontrémonos en 4 horas más en tal parte, vamos a hacer un mitin ahí y tengamos una cosa. Nada. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humear. O sea, cuestiones tan pequeñas, pues hermano. No, él no anda preocupado de esas cosas, no quiere llamar la atención. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, y las costas esperarán su ley. Mire, por favor, en el capítulo, en Isaías, estoy todavía en Isaías, claro, en el capítulo 53, Isaías 53, versículo 1 y 2 puntualmente. Pregunta allí el Espíritu por el profeta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire lo que ofrece el Señor, verso 2. Subirá cual renuevo delante de... ¿Cuál renuevo? Ustedes habrán tenido ocasión, hermanos, hermanas, de observar cuando en una plantita aparecen los renuevos. Si alguien descuidadamente, a veces un niño jugando, a veces pasa un animalito cerca,
y basta con que roce el renuevo y se cae y se destruye. Dice, subirá cual renuevo delante de él, con esa debilidad. Pero también dice, como raíz de tierra seca. Usted entiende que una raíz, dirá el Salmo número 1, que todo árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Sí, porque las raíces están firmes, bien alimentadas, bien regadas. Sí, pero observe cómo es la raíz de una plantita en tierra seca, pues. Débil, pues, hermano. Entonces dice que hay una promesa de Dios para alguien que viene, que va a subir como renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué atractivo tiene un hombre que cuando le preguntaban si era él el Hijo de Dios, él decía, yo nada digo si mi Padre no me declara lo que debo decir? No voy donde yo quiera ir, sino a donde el Padre me envía. Porque no he venido, decía luego, a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su madre viene a él para decirle, hijo, se nos acabó el vino en esta boda de la parentela, hay que hacer algo. ¿Y qué le dice él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, no tengo instrucción. El Padre no me ha dado ninguna instrucción para que proceda. En esa actitud de no hago nada, no digo nada, no voy a ninguna parte, sino bajo instrucción específica. En esa actitud de un hombre que dice que el testimonio que hay respecto de él no es lo que él dice, más bien dice él, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Qué falta de buen político ahí había, ¿no? ¿Cuánta falta había de un hombre político que se la sabe? No, decía, si yo doy testimonio la cosa no funciona. Pero hay otros testimonios, decía él, hay otros testimonios. Juan el Bautista dio testimonio de mí. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Mi Padre da testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Pero yo no hablo de mí, decía él. No, yo me dedico a mostrar al Padre y a recordarles que el reino de los cielos se ha acercado. Sin atractivo, hermanos, sin atractivo para que le deseemos. Estamos en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, porque los que se pierden, ¿qué quieren? El pueblo de Israel que quería en el primer siglo. Un gran campeón, ojalá con una multitud de ángeles, creo yo, ¿por qué no? Esperaban algo extraordinario. O simplemente este campeón del que estamos hablando, con un gran poder de convencimiento y a lo mejor montado en un gran caballo, así con cualidades especiales y atrayendo a la gente y formando un gran ejército, entre otras cosas, porque lo que Israel buscaba era liberaciones de la situación colonial que tenían de los romanos. Ellos querían ser liberados del dominio romano. Eso es lo único que les preocupaba. Si ellos ni siquiera tenían conciencia de pecado, hermanos. Israel no era un pueblo que dijera, hoy necesitamos arrepentimiento, que venga el Hijo de Dios, que venga el Mesías, porque Él nos va a provocar arrepentimiento en el alma y vamos a volver a ser el gran pueblo de Dios, un pueblo santo para el Señor. No, hermanos, solo querían ellos ser liberados. Dejar de pagarle impuestos a los romanos. Dejar de hacer lo que los romanos mandaban. Ellos querían ser nación, querían ser libres. Fíjese que esto lo entendían así hasta los discípulos. Hechos capítulo 1, después que el Señor estuvo 3 años y medio con ellos. Después que el Señor muere, es sepultado y el Padre con poder lo levanta de entre los muertos, se reúne con los discípulos, Hechos capítulo 1, y dice que
lo primero que le preguntan los discípulos es: Señor, luego que hemos visto lo que hemos visto, luego que hemos observado que tú pasaste por la cruz, que tú estuviste sepultado, pero que Dios el Padre con poder te levantó de los muertos y estás con nosotros y tienes una figura increíble y el Padre transformó tu cuerpo mortal en este cuerpo glorificado. Señor, le dicen los discípulos, restaurarás a Israel políticamente en este tiempo. ¿O restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden, pues. No le dicen: Señor, ahora que fuiste levantado de los muertos con el poder del Padre, entonces ahora se va a manifestar tu reino, ¿cierto? Y el reino de Dios, un reino espiritual, se estará sobre nuestra vida. No le dicen nada de eso. Sí, ellos no entendían mucho de eso. No entendían mucho de eso. Ellos lo que querían, pero estoy diciendo que estamos hablando de los discípulos, pues, amados hermanos, ¿eh? De eso estamos hablando, de los discípulos. Entonces, ¿qué esperamos del pueblo, de los judíos? ¿Qué esperamos de la muchedumbre? Ellos querían resolución de problemas políticos, sociales. Entonces, que alguien venga a predicarles de que el Cristo de Dios, de que el Mesías prometido por Dios, había terminado colgando de una cruz y muerto, y luego de muerto sepultado. Y claro, después venía una historia de que habría resucitado, decía la gente. Predicar de la cruz, sí, pues locura, pues hermano, locura para los que se pierden, locura. ¿Sabe lo glorioso? Que Pablo dice, pero para los que se salvan, esto es para nosotros. El Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. ¿Cómo lo explica Pablo a los romanos en el capítulo 1, esto del poder de Dios? Mira el versículo 16 y 17. ¿Qué dice el verso 16? Porque no me avergüenzo del evangelio de la cruz de Cristo, ¿no? Este evangelio, esta palabra de la cruz que es locura para los que se pierden. Bueno, porque dice Pablo, en lo que a mí compete, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, respecto del verso 16, cuando dice que es poder de Dios, acompáñeme aquí mismo en Romanos 1, versículo 3 y 4. Dice en el verso 1 y 2 que el evangelio es de Dios el Padre, que fue anunciado o prometido por los profetas, y en el verso 3 dice que es acerca de su Hijo, el evangelio de Dios. Quien predique otra cosa y no predique a Cristo, no está predicando, no está anunciando el evangelio de Dios. Muy bien, acerca de su Hijo dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, verso 4, que fue, aquí mire, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Declarado Hijo de Dios con poder. Pero ¿de qué poder estamos hablando? Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, el poder de Dios que se manifiesta está ligado a la resurrección de Cristo de entre los muertos. La más grande victoria que la iglesia del Señor puede predicar, anunciar, mostrar y sustentarse en esa autoridad de Dios es precisamente, lo explica Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 19, cuando habla de la superabundante grandeza del poder de Dios. ¿Recuerda? La superabundante grandeza del poder de Dios, pero que dice que operó en Cristo levantándole de entre los muertos.
Le levantó allí está el poder de Dios, que da vida, aleluya, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Al primero que le dio vida es a Cristo, su amado Hijo. Sí, pero luego le da vida a todos aquellos que reciben la palabra del Evangelio, que creen en Cristo, que entregan a Él su vida. El Padre, bendito sea en Cristo su Hijo, por la predicación del Evangelio, les provoca un nuevo nacimiento, les da una nueva vida, les da la oportunidad de ser hechos una nueva creación de Dios en Cristo, el amado Hijo. Por eso que Romanos 1:16 dice Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es poder de resurrección, es poder de vida nueva, es poder que hace nueva, que cambia, aleluya, todas las cosas para todo aquel que cree, dice. Y en el 17 va a decir: porque en el Evangelio la justicia, el gobierno de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito que el justo por la fe vivirá. Es fe en el acto de redención de Cristo. Es fe en la palabra del Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y levantado a los cielos por el Padre. No, es fe en lo que la palabra del Señor nos muestra en su gracia. Es fe en el cumplimiento profético, tal como dice aquí el versículo número 19 puntualmente. Dice: porque está escrito, dice. Porque está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Destruiré la sabiduría. ¿Qué es eso, hermano? Isaías capítulo 29, por favor. Isaías capítulo 29, hermanos. Mire, por favor. Hablando Dios a un pueblo que Él llamó de dura cerviz, al pueblo de Israel, a un pueblo que lamentablemente no estaba atento a la palabra del Señor, y como dice Hebreos 4:2, recibieron el mismo evangelio que nosotros, pero ellos lo recibieron sin fe, dice. No había fe en los que oyeron la palabra. Eso provocó que no agradaron a Dios finalmente y fueron desgajados, como lo sabemos. Entonces aquí en el capítulo 29, no puedo leer todo lo que quisiera por tiempo, pero brevemente una frase que sea versículo 10. Isaías 29:10. La primera frase dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Versículo 11: os será toda visión como palabra de un libro sellado. Y luego va a decir, si le dan el libro sellado a uno que sabe leer, va a decir: no, igual no lo puedo leer porque está sellado. Y si le pasan el libro a uno que no sabe leer, va a decir: no lo puedo leer porque no sé leer. Versículo 13, por favor, 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Esa es la actitud que, hermanos, esta es una actitud que abomina, que rechaza al Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. O sea, me dice cosas, me declara cosas. Pero su corazón, su mente, su alma, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea, ellos repiten cosas. Ellos dicen cosas. Ellos hacen cosas por obedecer a un mandamiento, a una instrucción, pero su corazón no está dispuesto. Su alma no ha sido, su mente no ha sido renovada, como dice el apóstol a los Romanos, capítulo 12. No hay una mente renovada, no hay un entendimiento santificado en Cristo. La palabra no ha operado. Entonces dicen cosas en forma mecánica.
Es como cuando la iglesia bajo enseñanza, entonces aprende luego y repite, no, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo. Sí, pero cada uno vive desordenadamente, cada uno hace lo que le parece, ninguno se sujeta a la autoridad, ninguno está bajo palabra del Señor, ninguno está honrando al Señor con sus bienes, ninguno glorifica al Señor con su vida. Cada uno forma su casa, su familia y a sus niños a la manera que le parece y no se sujeta a lo dispuesto por Dios el Padre en su palabra. Entonces, claro, está repitiendo cosas aprendidas. Mire el versículo 14, hermanos. Por tanto, dice el Señor, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá, mire, perecerá la sabiduría de sus sabios, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Paulo cita el texto y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces él avanza un poquito y pregunta, ¿dónde está entonces el sabio? No tengo el tiempo hoy. Si el Señor nos lo permite, esperamos tenerlo luego. Pero la Escritura va a decir, Proverbio 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Job va a decir en el capítulo 28, versículo 28, el temor de Dios es la sabiduría en el hombre. Dice. O sea, ¿dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y termina preguntándose, ¿acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, primero la palabra debía cumplirse. Segundo, Israel como pueblo de Dios y el mundo en general ha desechado a Dios. Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, dice que el hombre terminó dando gloria a las cosas creadas y no dando la gloria que el Creador merece. Entonces, claramente el Señor ha permitido que el pecado distorsione la visión, el entendimiento, y que toda gracia de Dios que venía en el hombre y con el hombre se ha ido afectando de tal manera que ahora las tinieblas dominan y gobiernan la mente de incluso de aquellos que se llaman sabios. Santiago va a decir que la sabiduría de este mundo es absolutamente carnal. Dice que es diabólica, terrenal. Y esta tierra está bajo el gobierno del maligno, amados hermanos. Sea alabado el nombre del Señor, sea bendecido el nombre del Señor. Necesitamos, yo espero, si el Espíritu del Señor nos ayuda, yo quisiera que entráramos un poquito más en esto de la palabra de la cruz. Porque aún quienes predican el Evangelio han buscado, han conseguido, así como una opción paralela, cercana, cerquita al Evangelio de Cristo, pero que no pasa por la cruz. No pasa por el sufrimiento, no pasa por el dolor, no pasa por las lágrimas. No, pasa por el éxito, pasa por el enriquecimiento material, pasa por los aplausos, pasa por la fiesta, pasa por la celebración del cumpleaños, pasa por las vacaciones fuera del país, pasa por esas cosas que son placenteras y que provocan que la carne esté bien y esté contenta. El problema nomás es que a veces olvidamos que el que está preocupado de adorar la carne, de agradar a la carne, de servir a la carne dice que provoca muerte en el tiempo. Necesitamos vivir conforme al Espíritu, en la gracia de Dios. Sí, pero ese Espíritu da testimonio de Cristo, de ese Cristo que murió, aleluya, murió por nosotros en la cruz, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, pero que el Padre con poder le levanta de entre los muertos, lo pone a su diestra para que gobierne absolutamente sobre todas las cosas. Bendito es el Señor, sea alabado Dios nuestro Padre y sea exaltado Jesucristo nuestro Señor, a quien damos toda gloria y honra por siempre y para siempre. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor.